Muy buenos días para todos. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento aquí desde Bucaramanga, Colombia, para todos los que nos están siguiendo en este momento en redes sociales a través de Historias de Bucaramanga, el perfil. Les damos la bienvenida a todos los asistentes que se encuentran en este momento aquí en la Casa Galán, al doctor Gabriel Galán, a quien hoy les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida a este recinto. Para todos los que nos acompañan hoy, estamos celebrando un conversatorio con énfasis académico sobre esta obra literaria escrita por el presente doctor Gabriel Galán. Esta obra representa una de las riquezas literarias santanderianas más importantes quizá que podamos recordar por todo lo que esto trasciende para nuestra historia. Este conversatorio tiene un objetivo y es poder transmitir toda la información histórica más allá de lo que para muchos es algo invaluable, que fue el legado de Luis Carlos Galán. ¿Qué había detrás de Luis Carlos Galán? ¿Cómo fue la educación de Luis Carlos Galán? ¿Quién fue su mentor? ¿Quién fue su padre? Porque es muy importante para nosotros saber que detrás de un gran chico y una chica, detrás de un gran profesional, detrás de un gran líder, siempre hay una historia de dos padres que su contexto histórico de cómo nacieron, de cómo crecieron, de cómo se conocieron, y en particular, Gabriel, de cómo fue que se pidieron matrimonio y cómo se noviaron, ¿no? Vamos a hablar de esas anécdotas que además están en este libro y que ustedes lo pueden ver aquí a mi lado izquierdo. Hay unos ejemplares para toda la gente que en este momento nos escucha y que nos sigue en redes sociales y que están acá para que lo puedan adquirir. Y hacemos la cuña de una vez. Vamos a estar hablando de otro conversatorio acerca de esta obra que veo aquí a mi mano derecha, que es énfasis 100% Luis Carlos Galán, íntimo, público, mi hermano. Se llama, y la obra de hoy que vamos a estar hablando se llama Mario Galán Gómez, un hombre hecho por sí mismo. Bueno, nos hubiera gustado tener en este momento, y a toda la audiencia que también nos escucha a través de redes sociales, les decimos que nos va a acompañar el doctor Juan Manuel Galán, también hijo, sobrino de Gabriel, para hablar de esta historia, pero quiero empezar diciéndoles y haciéndole una pregunta a mi querido invitado, el doctor Gabriel, y es, ¿cuál es el recuerdo y cómo podrías tú definirnos a Mario Galán Gómez hoy, en este momento de tu vida? Bueno, primero, amigos y amigas, como decía un famoso presidente de Colombia, que a lo mejor muchos no lo recuerdan, Carlos Lleras Restrepo, uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Entonces, la pregunta es... La pregunta es, ¿cómo recuerdas a Mario, tu hermano? Ah, mi papá. Perdón. Luis Carlos, sí, tu hermano. No. A tu papá, ¿qué recuerdas de él? ¿Cómo lo definirías hoy? Bueno, un hombre extraordinario, absolutamente extraordinario. Tanto que aquí el historiador más importante que tenemos en Santander en este momento, que es Armando Martínez Garnica, que ha sido prácticamente creador de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander, y bueno, etcétera. Dice que, claro, es que él lo quiere mucho, ¿no? Que Mario Galán Gómez fue más importante que Luis Carlos Galán. Entonces, claro, mi papá, nosotros siempre lo admirábamos, en la familia lo llamábamos el gran jefe, él siempre estaba allá arriba, y mamá ahí tranquilita abajo, pero de vez en cuando se despertaba y se le igualaba y le tocaba ceder al doctor Mario. Como todo santanderiano. Sí. Entonces, nosotros fuimos 6 hombres y 6 mujeres. 5 con el cabello mío antes de que me volviera canoso, que era lo que llaman
no exactamente negro, sino un poquito más abajo en el grado. Y el de Luis Carlos, que era rubio ceniza, había 6 de ojos claros, había 6 de ojos claros y 6 de ojos negros. Bueno, entonces todos giraban alrededor de él, claro. Presidía la mesa. Bueno, afortunadamente, pues las conversaciones eran muy interesantes, porque él desde el comienzo nos hablaba sobre todo de sus ideas sobre lo que era estar aquí en esta vida y lo que podría vivir en el más allá. Y claro, nos hablaba de política, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir y no alargarme mucho, pues yo me siento afortunado y al mismo tiempo acomplejado de ser el hijo de Mario Galán Gómez y el hermano de Luis Carlos Galán. Entonces, comencemos por qué se hizo el libro, o los dos. Porque la historia, por un lado, se va deformando, y entonces aparecen cosas como lo que Santofimio dijo que le era galanista, llegó hasta allá, y se olvida la gente con el tiempo. Digamos, yo siempre he dicho, los desafío a ustedes que me den el nombre de sus bisabuelos, a ver si se acuerdan siquiera del nombre. Ya tienen dificultades con los abuelos. Entonces, para manejar eso y que quede en la historia, ahí está el libro, que afortunadamente todavía existen unos ejemplares, ¿no? Sí, ya en su momento. Pero una información importante, doctor Gabriel, el libro está en la Casa del Libro Total disponible en versión digital, para que los que quieran lo puedan leer en la versión digital de la Casa del Libro. El Libro Total, la biblioteca más grande digital de Latinoamérica, ¿no? La cuña, y también hay unos ejemplares. ¿Cuántos tienes, Gabriel? ¿Muy pocos? Pues quedarán como unos máximo 50 ejemplares. Y les digo sobre los libros virtuales. Pues sí, es muy bueno leerlos ahí en el mundo virtual, pero es mucho más complicado y no es tan agradable como poder uno repasar el libro, subrayarlo, etcétera, echarse la página para atrás y volver, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, he sido siempre un lector de libros. Tengo un hijo muy moderno que me regaló un aparatico, eso es un Kindle. No, eso me aburrí enseguida. Pero bueno, me estoy saliendo. Aprovecho para preguntarle, autor favorito. ¿Ah? Su autor. Es una larga lista. ¿Sí? ¿Alguno en especial que le guste? Bueno, entre los filósofos, Bertrand Russell, que es un filósofo que influyó mucho en el siglo XX y creo que también, que no era un católico, ni tampoco un cristiano. Y hay un libro de él muy famoso que es ¿Por qué no soy cristiano? Entonces eso me atreve, porque yo soy de una estirpe liberal, ¿no? Libre pensadores y toda esa cosa. Bueno, y claro, a mí, ¿cómo? A mí, por ejemplo, me han aburrido y me han decepcionado libros como Don Quijote, sobre el cual se hace tanta laraca. A ver, otro también. ¿Y autor colombiano que le guste? Por ejemplo, sí, García Márquez, ahí más o menos. Yo no soy así el que pone el primer hombre de la humanidad, cosas de esas. Pero admiro mucho a varios otros, sobre todo por el lado de las biografías. Por ejemplo, ahora uno que no es colombiano, pero quiso mucho a Colombia, escribió mucho sobre Colombia, que es Malcolm Díaz. En castellano es Malcolm Díaz, que por cierto era muy amigo de Luis Carlos y lo
lo alojó una vez cuando estaba siendo perseguido en la Universidad de Oxford allá, bueno, es otra historia. Los que han escrito, por ejemplo, Indalecio Líbano Aguirre, que ha escrito para mí la mejor historia de Colombia. Bueno, así sucesivamente, hasta llegar a Alejandro Gaviria. Ya se imaginarán, yo no soy petrista y aquí a lo mejor me pegan, me tiran piedra y todo, pero pero es un análisis, en el fondo, muy tranquilo del gobierno de él. Bueno, yo le quería preguntar a mi doctor, el libro está compuesto por 5 capítulos, capítulos que están muy bien, diría yo que estructurados de acuerdo a su título. El primer capítulo, para los que saben, se tituló Un hombre hecho por sí mismo. El segundo capítulo, el líder político promotor de la educación. El capítulo 3 se tituló El economista y el industrial. Capítulo 4, Vida íntima de mi padre. De ahí salen unas anécdotas maravillosas. Y capítulo 5, La culminación, con unas notas. A mí me gustaría también que nos explicaras, nos dijeras sobre el título, Un hombre hecho por sí mismo. Pues el origen de eso es que mi papá, su padre se quebró a los 6 años. Eso ocurría en Charalá. Entonces él tuvo que irse a vivir al Socorro por una circunstancia muy simpática que está en el libro. ¿A trabajar en una tienda? No, un momentico. Bueno. No, un momentico. Listo. Él estaba en el colegio, allá en la escuela de Charalá, y estaba, en el columpio, había un tipo que llamaban el pote no sé qué, y el pote resolvió de agredir a mi papá diciendo, empújeme, Mario, pero ustedes los galanes son unos flojos. Sí. Entonces mi papá resolvió que lo ayudaran un primo de algún otro pariente cercano y comenzó a moverse en un columpio, a moverlo. Ese columpio, hasta que don Pote salió, cayó en el tejado y luego se escurrió al piso y quedó allá pues exánime. Entonces mi papá dijo, pues yo maté a este tipo y yo me voy corriendo de aquí, y se fue a pie hasta por la vía de Confines a Socorro. Allá había una pariente pues que lo alejó, pero él vio que tenía que trabajar y estudiar ahí en el colegio del Socorro. Y había un señor, creo que, no me acuerdo el nombre, pero la cadena de almacenes de esa época, pues así como Almacenes Éxito, era propiedad de un señor Gómez que tenía almacenes por todo Santander o muchos sitios de Santander, y ahí él comenzó a trabajar y de una vez mostró sus dotes, lo que lo llevaría después a ser presidente de Ecopetrol por 11 años. Que gran instinto de gerencia, ¿no? Y obviamente el señor, el dueño del almacén, estaba feliz con él. Y pues para mejorar sus ingresos, mi papá resolvió hacer negocios con Boyacá, que a ese lado de Santander y Boyacá tenía mucha conexión. Eso estaba conectado con Duitama. Entonces, él lo que hizo fue venderles pan de azúcar, panela, a los boyacenses, y les compraba queso. Los famosos quesos de los reinosos, como se les decía. En cada negocio hacía su platica.
Y así recogió suficiente plata, que era como 1.400 pesos oro, que era, bueno, grandísimos. Pero bueno, no sigo por ahí, porque lo único era para marcar que le tocó desde cero, y siempre con un gran esfuerzo, gran lucha, pero seguramente mucha gente pensaría que mi papá era un oligarca, un terrateniente, bueno, todas esas vainas. Y luego nosotros que fuimos de clase media, además de eso era una familia muy numerosa, pues claro, en la imagen de mucha gente dice, no, ese Luis Carlos Galán era otro oligarca, no sé qué, bueno. Y si el tipo era pues de izquierda, pues mucho más. Porque Luis Carlos nunca quiso hacer revolución violenta, sino quiso hacerla por la vía democrática. Bueno, ¿qué más quieres saber? Bueno, no, la idea, aquí el homenajeado es usted y aquí la idea es tener una conversación amena sobre todo lo que hay en el libro contenido. Y sobre ese primer capítulo quería preguntarle a Gabriel, y bueno, para los que no saben, cuando Gabriel hablaba de que básicamente hay una importancia de Mario Galán, el padre de Luis Carlos Galán, en toda la trayectoria, es porque quizá muchos no sabían que Mario Galán representó para este departamento hechos muy importantes. Y hay una particularidad, antes de continuar, decirles que mi querido invitado y es escritor, es ingeniero eléctrico de la Universidad Industrial de Santander y tiene una maestría en Georgia, Estados Unidos, en ingeniería industrial. Y es curioso, yo tengo una particularidad con Antonio. ¿Te acuerdas, Antonio? También soy egresado de la Universidad de Santander. Antonio, uno de ellos, ¿sí? De tus hermanos, ingeniero químico. Bueno, me he hecho la cuña ahí. Yo también estudié ingeniería química en la UIS. Y es unas sorpresas que da la vida. Para los que estén acá, que sean de egresados de la Universidad Industrial de Santander, pues les doy un dato en este conversatorio muy importante. Pues, mis queridos amigos, Mario Galán Gómez fue el precursor de la fundación de la Universidad Industrial de Santander. ¿Pero cuál señor? No lo he entendido. Mario Galán Gómez, el padre de Luis Carlos Galán Sarmiento. De Luis Carlos Galán, de Luis Carlos el que... Sí, él es el hermano. Él es tío, abuelo de Juan Manuel. Sí, sí. Tranquila, es un conversatorio y el formato está hecho para que lo haga. Realmente a su hermano, y lo conocí en Boyacá. Y cuando él murió, y lo mataron tan vilmente, me duele como él murió. Usted más que nadie sabe cómo murió. Me duele. Otra cosa que voy a decir, aprovechando que interrumpí y disculpa de todos y cada uno y ser el Señor con todos los que se merecen. Discúlpame, esto yo vivo allí en la otra esquina y esto da un abandono total. E inaugurar. El día de la inauguración yo bajaba. No, yo con el porque si sigue así. el día de la inauguración Pero, yo bajaba y no pude entrar, yo quería curiosidad de entrar. Y yo voy siempre frecuente porque vivo en la esquina, repito, en ese edificio gigante que se llama... Y les pido el favor a los que mandan acá, a la alcaldía, qué sé yo, que por intermedio del señor, del doctor, esto no lo vayan a abandonar, por favor, porque desde el día que lo abandonaron, muy seguramente, hasta hoy lo abren. Por eso mi curiosidad de entrar acá, de qué se trataba, qué había. O sea, aquí puede uno venir a leer un libro, aquí puede uno hacer muchas cositas bonitas en honor a Luis Carlos Galán, al doctor Luis Carlos Galán difunto. Listo. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su apreciación y por todo lo que estás diciendo. Ya al inicio, los funcionarios del Instituto Municipal nos han abierto una explicación de la importancia y de lo que ha sido esto. La reconstrucción se hizo
para precisamente que se vuelva un museo y ustedes puedan disfrutar de la historia de todas las exposiciones que acá se hacen. Continuando con el conversatorio, mientras llega el doctor Juan Manuel, hablábamos de que Mario Galán tuvo una vida y una representación muy grande en Santander, Gabriel. Para los que no saben, gracias a Mario Galán se crea la Universidad Industrial de Santander. Mario Galán, muy joven, fue diputado de Santander y a través de un estudio que él hizo que se llamó Perfil Geográfico de la Economía Santanderiana, fue algo súper maravilloso que hizo. Encontró que definitivamente teníamos la necesidad de crear un centro de academia y de pensamiento. Mario siempre fue una persona muy sensible al conocimiento y a la academia, y yo quisiera preguntarte en esa época, Gabriel, cuando él empezó a hacer, porque fue muy joven, ¿no? Muy joven diputado de Santander. Entre otras cosas, vamos a empezar con las anécdotas. Cuando él se conoce con quien fuera su esposa, de donde nace pues, la familia Galán Sarmiento, en una visita que hizo a la casa siendo diputado para conocer a Cecilia, no le creían que él fuera diputado porque era muy joven para la época. Tenía alrededor de unos 25 años, Gabriel, cuando fue diputado de Santander. Sí, sobre todo no creía que fuera presidente de la Asamblea. También fue presidente de la Asamblea, sí. Mi mamá, se me imaginaba un tipo viejo ahí. No, hay tantas cosas ahí que... Bueno, primero quiero recalcar que ambos libros son exhaustivamente estudiados, investigados, documentados. Eso no es tan fácil, sobre todo aquí el del doctor Mario, pues que muchas cosas no las sabía yo porque ocurrieron antes de que naciera, y etcétera, etcétera. Y lo de Luis Carlos también, muy investigado. Entonces, sí, mi papá, hablando de su influencia en Santander, primero comenzó como diputado en 1935. Luego fue presidente de la Asamblea 36, 37 y 38. Por algo sería, ¿no? Debía ser buen político también, ¿no? Desde ahí daba ya... Pues para que lo repitieran tanto, debía ser muy ecuánime y ahí lo nombran director de educación o algo así como se llamaba. Director, sí. Que una cosa interesante es que en esa época el director de educación de un departamento, Santander por ejemplo, lo escogían los santanderianos o algo así, pero dependía no tanto del gobernador sino del presidente, y el presidente afortunadamente en ese momento era Eduardo Santos, que era un santanderiano muy importante, ustedes saben, fundó El Tiempo, lo compró y bueno, etcétera. Y entonces en el proceso de creación de la universidad pasa lo siguiente. Mi papá logró sacar una ordenanza para que se creara lo que ahora es el Instituto Tecnológico, que antes se llamaba Instituto Industrial Dámaso Zapata. Se metió por ahí, él ya se ha metido con muchas cosas de educación en el sector femenino, masculino, etcétera, y avanzó muchas innovaciones en la educación de Santander que no habían llegado aquí todavía, estaban a nivel mundial. Y entonces ya se le ocurrió y dijo, bueno, por ahora crear el Instituto Dámaso Zapata. ¿En Santander? Sí. Y entonces él tenía un problema con el rector, porque miércoles, me avisas cada vez que me descuelgue.
y era que los hermanos cristianos que andaban por ahí le recomendaron, porque mi papá estudió con hermanos cristianos, a un señor pues muy prosopopelludo, etcétera, pero que no sirvió para nada. Entonces mi papá le habló al presidente Santos y le dijo, bueno, tengo este problema. Entonces Eduardo Santos, le tengo el tipo perfecto. Aquí, como fruto de la... Le dijo a Laureano, ¿Cómo? Al actual presidente Eduardo Santos, ¿sí? A Eduardo Santos, el que estaba en ese momento, que es abuelo de Juan Manuel Santos. Sí. O tío abuelo. Por cierto, que alguien dijo que Juan Manuel es... Mi papá es tío sobrino, algo así, o tío nieto. Mi papá es directamente el abuelo de Juan Manuel, a través de Luis Carlos. Y entonces dijo que había un señor muy importante que había venido a Colombia como efecto de la pérdida de la guerra en español allá de los republicanos, que se llamaba Julio Álvarez Cerón, nada menos. Entonces mi papá pues enseguida se lo trajo para acá y comenzaron a trabajar en la creación del Instituto Tecnológico, todo muy bien, se levantaron laboratorios que venían, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí se crea la ordenanza de la Universidad Industrial de Santander, ¿no? Sí, ahí más o menos, tal vez un poquito antes de que llegara Julio Álvarez Cerón. Bueno, ellos se entendieron a la maravilla, allá en el antiguo edificio de... Si uno habla, Gabriel, de las colecciones de Mario Galán, entonces fíjense el recorrido de la historia de Luis Carlos, un papá que cuando estuvo acá a los 25 años como diputado de Santander ya estaba formulando un proyecto de ordenanza departamental que hoy la Universidad Industrial lo describe, y cuando él lo presenta como diputado para crear la Contraloría Departamental, y para poder a través de la Contraloría se presenta el estudio que se llamó Geografía Económica de Santander, fue la que logra crear la Universidad Industrial de Santander. Digamos que hace... Al fin llegó. Bueno, llegó Juan Manuel, el tan esperado. Bueno, esperemos un momentito, entonces... ¿Cómo? ¿Te consigo algo? Pues sí, porque no comienza... ¿Cómo? ¿De qué? No. Ay, sí, qué calor. No creo que ya lo va a tener. Hola, Juan Manuel. Bueno. Juan Manuel. Bueno, ahora sí está el doctor Juan Manuel, a quien le agradecemos por haber llegado a esta cita, una cita muy importante porque muchos santanderianos, bueno, un poco tuvimos que, algunas personas se ausentaron, pero estamos transmitiendo en directo a través de Historia de Bucaramanga, y le damos un saludo especial a todas las personas que también están transmitiendo en directo este gran conversatorio sobre la obra de Mario Galán Gómez, escrita por Gabriel Galán Sarmiento, el abuelo de Juan Manuel, y pues el padre de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien realmente significa mucho para nosotros. Juan Manuel, te agradecemos por estar acá, y nos gustaría que saludaras a las personas, tanto las presentes en el recinto como las que nos acompañan a través de redes sociales. Buenos días. En primer lugar, presento excusas por el retraso. Teníamos una agenda con Vanguardia y con el Frente, pero nos tocó esperar que nos atendieran y eso nos hizo acumular retraso, y por eso llegamos retrasados. Mil disculpas por el retraso.
Pero un gusto de estar acá en compañía de mi tío Gabriel y de todos ustedes para hablar sobre mi abuelo Mario Galán Gómez, que es una figura emblemática de Santander, un servidor público, una persona que, como ustedes saben, fue secretario de Educación del departamento de Santander, fue contralor del departamento, fue fundador de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander. También fue presidente de Ecopetrol más de 12 años, fundador de Terpel. Se nos adelantó, Juan. Además, especializado y obsesionado por la petroquímica. Bueno, pero hasta ahí les cuento. Gracias, Juan Manuel. Sí, antes de que llegaras, le había dado la bienvenida a todos los presentes. Les decía Juan Manuel que, y ahorita Gabriel hacía yo diría que acuñaba un discurso que le daba un historiador de Santander y decía que quizá Mario Galán, tu abuelo, fue más importante, no sé, lo decían de esa manera, y que fue fundamental en lo que fue Luis Carlos Galán, tu padre, ¿no? Porque quizá muchos santanderianos, y este conversatorio se hizo con ese objetivo, Juan Manuel, y es poder presentarles a todos ustedes la obra de Mario Galán. Mario Galán Gómez, el padre de Luis Carlos Galán y el abuelo de Juan Manuel, básicamente fomentó todo un ambiente y un ecosistema para que tu padre llegara a ser tan importante para nosotros como lo fue, y quizá muchos no sabían. Por ejemplo, les diste las pautas y los datos de este libro que cuenta Gabriel sobre todos los cargos que desempeñó, y para nosotros, Juan Manuel, aprovecho para decirte, soy egresado de la Universidad Industrial de Santander como ingeniero químico, ¿sí? Y como Antonio, hermano de Luis Carlos, uno de los ingenieros químicos de la familia. Entonces, la Universidad Industrial de Santander para este departamento representa casi, yo diría que todo, nos ha permitido crecer a nivel de desarrollo tecnológico. Gracias a la Universidad de Santander nace la refinería, la primera refinería de Colombia. Tenemos el Instituto Colombiano del Petróleo, donde se adelantan los proyectos de investigación más avanzados del departamento. Y quién lo creyera, para mí fue fabuloso hacer este recorrido. Muchos santanderianos conocemos, por supuesto, qué significó Luis Carlos Galán, pero conocer quién fue Mario Galán para mí fue fabuloso. También fue presidente de Ecopetrol y ya vamos para allá. Pero Juan Manuel, me gustaría que le preguntaras en este conversatorio, con un carácter más académico, histórico y cultural, ¿qué pensabas de Mario Galán, tu abuelo? ¿Cómo lo describes? ¿Recuerdas algo de él? Bueno, yo lo conocí a él más desde el punto de vista humano, familiar, en relación con mi padre, en relación con las reuniones familiares de la tribu, como decía mi abuelo, ¿sí? Que se reunía periódicamente alrededor de eventos familiares como las Navidades, como Villa de Leyva, que fue para la familia y ha sido para la familia un punto de referencia muy fuerte por la relación que mi abuelo tuvo con mi bisabuela María Suárez de Sarmiento, que le decíamos mamía, que sí. nació en Coromoro, Santander, además prima de Eduardo Santos. Por ese lado también hay una descendencia de Florentino González, y recuerdo sobre todo las tertulias de sobremesa con mi abuelo, ¿sí? En la calle 75, donde vivían en Bogotá, que también fue una casa que aún se conserva porque es patrimonio histórico, arquitectónico, y allí pues mi abuelo nos hablaba sobre la revolución de los comuneros, nos hablaba sobre la mitología griega. ¿Cuántos años tenías, Juan Manuel, cuando esas charlas se daban? No, pues hasta los 17 años, porque pues después del asesinato de mi papá nosotros nos fuimos para Francia, porque Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos. Dios. Entonces nos tuvimos que ir del país, y ahí se cortó pues toda esa continuidad de relación que había con mi abuelo. Pero después del asesinato de mi papá, yo recuerdo que mi abuelo también estuvo muy presente en esos meses con nosotros, nos hablaba muchísimo, nos hablaba de sueños que él tuvo con mi padre, porque mi abuelo, hola Consuelo, llegó Consuelo, nuestra candidata a la alcaldía de Bucaramanga, al nuevo liberalismo. Consuelo Ordóñez. Ok. Me regañaron acá que no podemos hacer política, entonces
Bueno, seguimos hablando de mi abuelo. Y yo recuerdo que uno se quedaba escuchando a mi abuelo hablar, y él arrancaba a hablar, y hablaba, y hablaba, y era muy impresionante los recorridos que le hacía a uno por toda clase de temas históricos, anécdotas, vivencias, experiencias que él había tenido, y era una persona que yo creo que le inculcó mucho a mi papá, y me parece que la influencia más fuerte que tuvo en mi papá fue que mi papá, bueno, y les cuento una anécdota relacionada con eso. Hace poco estuve en Turbaco, Bolívar, y el alcalde de Turbaco es el único alcalde exmiembro de las FARC elegido popularmente. Y pues fui a hablar con él, porque estaba en Turbaco. Me llamó mucho la atención lo que me dijo. Me dijo, mire, una de las cosas más significativas de su papá, de la cual poco se habla, es que su papá era el único líder político que hablaba de un liderazgo espiritual. Sí. Y eso viene mucho de mi abuelo. Pues mi tío Gabriel lo podrá corroborar. Pero ese discurso de mi papá de la necesidad de ver el liderazgo desde el punto de vista espiritual viene, y no es necesariamente una cosa religiosa, de credo religioso, no, sino casi la trascendencia que tiene el ser humano más allá de su existencia en el cuerpo que tenemos pues X años de vida nosotros, sino que tiene una trascendencia espiritual. Y mi papá hablaba mucho de eso, y el alcalde de Turbaco me dijo que se había leído los textos de mi papá donde hablaba del liderazgo espiritual y que eso era lo que más le había llamado la atención. No, y Juan Manuel, te pongo una anécdota acá. Cuando estábamos empezando el conversatorio, yo hablé con Gabriel, Gabriel, me acerco y busco una página porque leí el libro, fabuloso. De paso, para todos los que llegan a esta hora, pues quiero invitarlos a que hoy tenemos acá ejemplares de esta gran obra de Mario Galán Gómez, escrita por mi doctor Gabriel Galán, tío de Juan Manuel. Y le cuento la anécdota de que yo llegué y le dije a Gabriel, don Gabriel, por favor ayúdeme a buscar en una página porque se me olvidó y lo quise subrayar, pero lo estaba leyendo, lo debo decir la verdad, lo estaba leyendo en digital, yo sé que no le gusta a don Gabriel, pero lo estaba leyendo en digital, y era una frase, Juan Manuel, donde tu abuelo Mario hablaba sobre lo que para él significaba la espiritualidad del ser humano, y donde llegaban al punto de decir que él creía en las reencarnaciones y que de pronto él pensaba que más allá de las decisiones de un ser supremo es la decisión de construir tu propio camino espiritual. Era un texto maravilloso que yo tengo que encontrarlo, no lo encontramos, pero me pareció muy curioso. No, pero yo intervengo ahí. Pues claro, adelante, es un conversatorio, doctor Manuel. Esas ideas, le llegaron a mi papá porque él fue espiritista. Pero es interesante, es una época en que en Colombia líderes muy importantes son espiritistas, como, bueno, ahora me van a decir, me van a criticar. Uno de los padres de Ernesto Samper Pizano y Sea Hernández, que también fue un gran político. Bueno, entonces esas ideas le llegaron de allá, y no son reencarnaciones, sino algo diferente, que digamos la persona, nosotros vivimos aquí en un plano, como lo llaman, en este universo, pero que después de que, pero hemos venido a otros planos donde somos menos desarrollados espiritualmente, etc. Y luego de nuestra muerte pasamos a otros universos y, mejor dicho, a otros planos. Es una idea mucho más amplia. La reencarnación sería un tierrero aquí en el mundo, porque fuera de que ya tenemos 9.000 millones de habitantes. Bueno. Pero bueno, continuando. Bueno, pero yo quiero volver sobre la historia de Lois, que es muy interesante. Y esa está muy bien documentada ahí, porque muchos van a decir que es mentiroso, que no hay que, porque apenas crearon la Universidad Industrial, eso le salieron como 100 padres por lo menos. Entonces,
ahí está todo, la copia de la ordenanza, etcétera. Entonces, de esas conversaciones entre el doctor Julio Álvarez Herón, allá en el Tecnológico, que era un apartamentico que él tenía, y mi papá en los fines de semana o cosas así, salió la idea de que, ¿por qué no creamos una universidad? Y creo que fue de Álvarez Herón. Y mi papá fue así entusiasmadísimo, una persona tan idealista como él, y creyendo en el potencial de Santander, la acogió. Y comenzaron a empujar esa idea. Y naturalmente, cuando surge una idea de ese tamaño, pues eso se le vienen todos los opositores encima. Y el director del Frente, el que lo fundó, Ortiz González, decía que escribió una editorial que decía "En las nebulosas", y era hablando de mi papá, que andaba para allá pensando en las estrellas. Luego, por ejemplo, hay una anécdota de Hernando Pardo Ordóñez, que fue el primer decano de Ingeniería Eléctrica de la UIS. Es que mi papá estaba de director de Educación de Santander o más adelante, y ya estaban avanzados en el proceso de crearla. Yo creo que ya iba año 45, 46. Él hizo una visita a Málaga, allá vivía Hernando Ordóñez, y porque alguien le dijo que Hernando Ordóñez había estudiado ingeniería eléctrica y no sé qué más cosas en Bélgica. Entonces Hernando Pardo lo que hizo la redacción inicial fue: bueno, aquí tengo todos estos papeles, etcétera, quédese con ellos y eche para adelante la idea. Y luego hay otra anécdota de Ordóñez, que es de Pardo Ordóñez, que es que él vino a Bucaramanga y él era rotario, mi papá también era rotario, y entonces preguntó por Mario Galán Gómez. Dijo: no, hoy no vino. Entonces Hernando le pregunta: bueno, ¿y cómo va lo de la Universidad Industrial? Y dice: no, eso son locuras de Mario. Y esa fue la respuesta. Entonces Hernando Pardo le contestó con su entusiasmo, etcétera. Bueno, y entonces la idea, una vez que mi papá dejó de ser secretario de Educación, la enterró el siguiente gobernador, una persona aquí muy ilustre, Benjamín García Cadena, y él dijo: no, es muy temprano para crear una universidad, y encima de eso técnica, eso no. Entonces concentrémonos en el Instituto Damaso Zapata. Y ahí, pero mi papá seguía, y Álvarez Herón mismo enviando a ver por dónde se salían. Y entonces nombraron gobernador de Santander a Alejandro Galvis, que también es una figura importantísima ahí, porque él logró otra nueva ordenanza, pues que ya no habló de una universidad apenas concentrada en lo técnico, sino más, le amplió y empujó todo eso lo más que pudo. Pero ustedes saben, en esa época, sobre todo, los gobernadores duraban por ahí año y medio, algo así, y él es reemplazado más adelante por Samuel Arango Reyes, que sería, entre otras cosas, el antecesor de mi papá como presidente de Ecopetrol, y que fue un presidente pues que terminó muy mal su presidencia, con una huelga de 2 meses, etcétera, pero eso es su historia más adelante. Y él acabó de perfeccionar todo el asunto, lo maduró y dijo que pues que se necesitaban 2 millones de pesos, que eso era un dineral en esa época. Pues
acuérdense que el Partido Liberal se cayó, ¿no? Entonces la imagen uno que tiene es que Mariano Espinal llegó y que los conservadores llegaron por todos lados. Pues no, señor, los liberales se mantuvieron en el Congreso muy fuertes y en diputados y en todas partes. Entonces, pues se levantaron los 2 millones y así nace la Universidad Industrial de Santander en el año 48. Sí, señor. Y mi papá se da el lujo de tomar del pelo a Ortiz González y le dice, no, ¿cómo te va aquí en las nebulosas? Bueno, pero... Y entonces todo eso está documentado. Sí. Para que, no, porque entonces yo he leído historias de la Universidad Industrial de Santander donde aparece no sé quién diablos que la creó y todo. Sí, hay una ordenanza son esos dos y no son departamental. Son más que precursores ellos. Bueno, aprovechando, te interrumpo un poquito, doctor Gabriel, sí. La presencia de Juan Manuel. Lo importante y lo bonito de viajar en esta historia literaria que pocos conocen, Juan Manuel, es que no sé si tu abuelo te contó la historia de cómo dentro de su futuro ya por ahí algunas personas le habían predicho que tu papá quizá iba a llegar. No sé si te hablaron de esa anécdota o la hablamos cuando estuvo saliendo en Bogotá una noche con unos amigos. No sé si te conté esa anécdota. Y estaban comiendo en el centro de Bogotá, altas horas de la noche. Algunos chicos hacen un desorden, ellos tienen que salir corriendo porque la policía los persigue, y entonces sale una señora en una puerta y les dice: ingresen acá, tu papá ingresa, tu abuelo, sí, confundo, tu abuelo ingresa con unos amigos, y resultó que pues tenían que quedarse a guardarse ahí un poco, toman un poco de, no sé qué les dan, como un canelazo. Y ella empieza a profetizarle cosas a él, te contó eso, y él luego le envía una carta a Cecilia, donde le explica que habían 3 profecías que escribió esa persona, pero la más escalofriante es la tercera profecía, que le dice que iba a nacer un chico, que ibas a tener un hijo, y que iba a ser mucho más grande que tú, y que iba a marcar mucho la historia, digamos, de él y mucho más importante que mi papá. Sí, entonces no sé si él te la contó. ¿Recuerdas algo de eso, Juan Manuel, o no recordabas de esa anécdota que él te había contado? Yo la puedo repasar, pero... Sí, yo creo que Gabriel la conoce mucho mejor. Bueno, mi papá estaba con sus amigotes ahí estudiando en Bogotá, en la Universidad del Externado de Colombia. Y un día iban pues muy pacíficos, ¿no? Y llegaron a atender ahí, que era muy querida porque les regalaba les daba gratis la comida, etcétera. Y en ese momento, mático, que es que me tiembla el pulso. Gracias. En ese momento otros estudiantes se agarraron con la policía y se vinieron a donde estaban ellos corriendo. Entonces mi papá y los amigos se metieron en la primera casa que encontraron, y resultó que ahí había nada menos que una pitonisa que era famosa en su época. Entonces mi papá era todo remilgado, yo no creo en esa vaina, y pues comenzaron a leerle las cartas a otros amigos de él, sí, que también a gran amigo de él se le cumplió lo que le dijo. Entonces le dijo: usted va a tener una vida brillantísima, todo lo que usted toque va a fructificar. Y ese es el resumen de la vida de mi papá. Se va a casar con una mujer de hermosos ojos negros. Entonces yo digo, pues no hay ninguna gracia. Sí. En este país pues, casi todas las personas somos de ojos negros. Cuenta en el libro que sí. Sí, y después le dijo, iba a tener un hijo que va a superarlo en gloria y en fama, y al que los colombianos van a querer muchísimo. Imagínense eso. Y él envía la carta, ¿no? Él envía una carta. Sí, él escribe la carta y se la manda a mi mamá. ¿Y tú tienes la carta? Yo tengo la carta por allá muy encerradita. La documenta, y si uno no tuviera la carta en esa época es difícil creerlo, pero me gustaría, Juan Manuel, que nos contaras un poco más sobre cuando tu abuelo estaba junto con tu papá y contigo. ¿Crees que
fue él, porque de pronto los colombianos y los que nos escuchan a esta hora no tenían esa información. Mario Galán Gómez no solo fue el creador de la Universidad de Santander, no solo fue secretario o director de educación, no solo fue contralor, y lo más hermoso es que cuando empezamos a investigar cómo es que él llega a crear la universidad, él estudia Geografía Económica de Santander, y a través de ese estudio que se repasó por 6 departamentos fue que se crea la universidad, y luego va a presidir la presidencia de Ecopetrol, pero antes también estuvo en la Asociación Nacional de Industriales, donde le dio vida a Terpel y al SENA. O sea, es impresionante lo que hizo Mario Galán. Y por supuesto tu papá, en una entrevista cuando le preguntan que si él quiere ser presidente, dijo que era algo que desde el colegio él lo pensaba. Entonces, en las charlas contigo, ¿recuerdas mucho de esas charlas de tu abuelo, donde te hablaba de cuál fue su experiencia como gerente de Ecopetrol y cómo trasladó en eso en tu papá para que él hoy, bueno, para que hoy tengamos ese legado? ¿Cómo fue esa conexión entre tú, tu papá y tu abuelo a través de la historia política, a través de esas charlas de tertulias? Bueno, si necesita ayuda, a la orden. Listo. No, pues yo recuerdo pues periodos largos, temporadas largas con mis abuelos, en donde pues lo escuchábamos mucho a él contar sus anécdotas. Y una cosa que me llama mucho la atención hoy de mi abuelo, a raíz de la pandemia, a raíz de la inflación, del aumento de los precios de los alimentos, es que él hablaba mucho de la petroquímica. Y yo en esa época pues no entendía muy bien la petroquímica, y resulta que hoy en día Colombia no tiene una industria petroquímica robusta de insumos para la producción agropecuaria, agroindustrial. Todos los importamos, pues está monómeros, pero no nos preocupamos los colombianos por haberle hecho caso a mi abuelo y haber fortalecido la industria petroquímica, que habría permitido que el país tuviera una seguridad y una autosuficiencia en materia de producción de insumos para la producción agropecuaria, agroindustrial, que hoy pues nos hacen falta, y en parte eso hace presión sobre el aumento de los precios de los alimentos, porque todo lo importamos, los fertilizantes, los abonos, todo lo que se requiere para cultivar. Entonces recuerdo mucho ese aspecto, pero recuerdo mucho también venir a Bucaramanga por tierra, primero en el Renault 6 rojo, que compraron en compañía Alfonso Valdivieso y mi papá, para empezar a recorrer Santander cuando mi papá regresó de la embajada en Roma, y se hizo elegir concejal de Oiva y concejal de Charalá, que fueron sus 2 primeros cargos de elección popular, y luego su aspiración al Senado en 1978 por el Partido Liberal, por las listas yeristas de Carlos Lleras Restrepo, en donde pues el Renault 6 no pasaba por muchas trochas en Santander, y les tocó cambiarlo por un Jeep Daihatsu blanco carpado, que casi deja parapléjico a mi papá porque le acabó la espalda, porque era un Jeep de eje rígido, y pues se metía por todas esas carreteras buscando los votos, y todos los fines de semana iba y volvía. Una vez se varó en Chocontá y le tocó pasar la noche en el Jeep durmiendo. Es decir, toda clase de obstáculos y de anécdotas. Y pues obviamente mi abuelo hablaba mucho de la revolución de los comuneros, y hablaba mucho de Santander y del Cañón del Chicamocha y de todos los lugares que han sido muy emblemáticos y muy significativos para la familia, para su identidad. Qué bueno, Juan Manuel, y digamos, me estaban haciendo preguntas del público que quisieran saber cuál fue o cómo fue esa infancia tuya con tu tío Gabriel, y qué piensas de que si no hubiera sido por esta recopilación, quizá en lo personal, muchas cosas que están aquí contenidas no me entero, pero hoy pienso que Galán, tu apellido, que entre otras cosas en una parte del libro intenta, tu abuelo Mario Galán intenta entrar en una conexión genealógica para poder descifrar si ustedes tenían alguna conexión con José Antonio Galán, pero resultó que no, pero que espiritualmente él decía que sí. Y no, eso lo dije yo. Bueno, ahí él trata de explicarlo, sí, tú. Sí. Es que me meto en el libro, en la historia, esto. Entonces, volviendo a retomar la iniciativa, ¿cómo fue la relación con tu tío? ¿Y qué piensas de que hoy existan estas obras
que puedan traernos a la memoria, porque creo que muchos colombianos tendríamos que saber más sobre que esto no empezó solo con Luis Carlos Galán, sino que viene una historia muy importante. De hecho, cuenta tu tío en el libro que le decía a tu papá, tu abuelo le decía a Luis Carlos Galán, dijo, usted sacó ese instinto periodístico gracias a su mamá. No sé, ¿tú qué piensas? Pues sí, mi abuela vivía informadísima de todo y era como el centro de inteligencia de la familia y de contrainteligencia también. No, pero cuando él viaja a Bogotá la deja acá y ella le envió unos informes y era una redacción casi perfecta, y por eso él decía que le encantaban los informes que hacía tu abuela, y por eso le dijo a Luis Carlos Galán, esa redacción y esa sensibilidad a la periodística la debes tener de tu mamá. Sí, es cierto. Y además pues con mi mamá pues ni mandaba a hacer, porque pues mi mamá periodista hasta la médula, y pues mis tíos son 6 y 6, eran 6 mujeres, 6 hombres, y ellos hicieron parejas desde muy temprana edad, hacían parejas digamos para como coincidencia en intereses, coincidencia en ciertas cosas, y la pareja de mi papá era Gabriel. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando mi papá quiso ganarse el concurso de oratoria a los 13 años en el colegio Antonio Nariño, que eso para él fue un estímulo muy importante en su carrera política temprana, pues con quien practicó fue con Gabriel. Entonces Gabriel le cronometraba en la sala de la casa y ponían música clásica a todo volumen para que la voz de mi papá pasara a la música clásica a todo volumen, y entonces practicaron el tono, el contenido. Y pues mi papá en su humildad decía que él no se había inventado nada para ganarse el concurso de oratoria, sino que simplemente había aprovechado o había recordado una de las charlas de mi abuelo de sobremesa y la había repetido, y así se había ganado el concurso de oratoria. Increíble esa anécdota. De hecho, Luis Carlos habló sobre economía colombiana. Mi papá le había hablado de eso y lo tenía aquí. Pero no, pues además de eso, era un orador sobrado. Y les cuento que yo fui también participante en ese concurso. Sí. Y iba adelante de él. Y claro, pésimo orador yo entonces. Otra cosa es la influencia de José Antonio Galán en nosotros. Bueno, mi papá siempre pensó en José Antonio Galán y siempre tenía ese tema, y se leían todos los libros. Hay unos de los comuneros, unos que están a favor de José Antonio Galán, otros en contra. Bueno. Pero, Gabriel, perdóneme, nació en Charalá, ¿no? Mario. Sí. Mario en Charalá. José Antonio Galán también nació en Charalá. Sí. Y María Antonia Santos también nació en Charalá. Sí. Entonces, Charalá, qué tierra con una bendición muy grande. Continúe, qué pena que quería hacer esa apreciación. Bueno, entonces, mi papá pues hablaba de la famosa frase de José Antonio Galán: siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuera menester sea. Y eso lo tenía Luis Carlos aquí, y esa fue su frase de combate, ¿no? Frase de combate en política. Hasta allá llegó la influencia. Bueno, de la parte petroquímica quedan algunas cosas afortunadamente, pero no todo lo que necesita el país. Tenemos monómeros colombo-venezolanos, que ahí se produce mucho fertilizante, que ahora está en una situación como medio rara con Venezuela, porque en Venezuela lo hicieron, la mitad del dinero lo puso Venezuela y la otra Colombia. Bueno, hay otra empresa que es Abocol, que me parece más pequeña que monómeros, pero Colombia necesita mucho más, y en eso tiene toda la razón Juan Manuel. Ahora, otros desarrollos petroquímicos. De hecho, perdón que interrumpa, Gabriel, Mario también fue precursor de la creación de Terpel, de la comercialización del combustible en Colombia, y fue uno de sus grandes logros como presidente de Ecopetrol, que entre otras cosas se llamaba Empresa Colombiana de Petróleo, en la época en la que también la presidió. Entonces, Luis Carlos Galán, teniendo un padre que tuvo una experiencia brutal, 11 años, es el presidente más
largo que ha tenido la presidencia de Ecopetrol. 11 años duró Mario Galán al frente de la empresa petrolera. Entonces imagínense ustedes, creador de la Universidad Industrial de Santander, y gracias a ese convenio entre Ecopetrol y la UIS logramos tener por primera vez el primer centro de investigación certificado en petroquímica en Colombia. Entonces, que fue, de hecho, actualmente la fortaleza de la Universidad Industrial de Santander, como ingeniero químico te lo puedo decir, es la catálisis y todo el tema de la petroquímica, que gracias a Dios por eso hoy tenemos Reficar, y que muchos quizá no saben que nosotros producimos el combustible Jet A1 más importante de Latinoamérica, con menos partes por millón de azufre. Son datos que hay que darlos, pero todo tiene una historia, de todo empezó con tu abuelo. Entonces quisiéramos agradecerles a todos y ir dando unas últimas preguntitas, 2 preguntas que quiera hacer el público para los 2 invitados. Recordarles que está aquí disponible el libro para que puedan conocer más de la historia. Y Juan Manuel, me gusta este conversatorio, infortunadamente por temas logísticos no pudimos desarrollarlo en los tiempos que lo deseábamos, pero qué lindo es escuchar esas historias, esas anécdotas más allá de la política y de lo que esto representa, conocer todo lo que hay detrás de ustedes dos con Carlos Fernando y cómo la historia los sigue respaldando. Esperamos que este legado que nos ha dado los Galán, porque ahora después de leer el libro yo ya no voy a poder hablar solamente de Luis Carlos, es imposible hablar solamente de Luis Carlos Galán. Creo que ustedes se leen este libro y definitivamente hay que hablar de Mario Galán Gómez, porque lo que hizo fue sembrar todo el ecosistema para que hoy ustedes y además tu padre nos hayan llenado de mucha ilusión y nos sigan llenando de ilusión. Pero además, Gabriel, agradecerte. Como santanderiano te lo digo, me siento muy orgulloso de hacer parte de que esta casa esté aquí en mi departamento, de ser santanderiano cada día me siento más orgulloso, de que te hayas tomado la osadía de escribir un libro y de recopilar esta bella obra que nos muestra muchas anécdotas y que nos permite conocer lo brillante que fue Mario Galán Gómez. Entonces, me gustaría unas palabras de Juan Manuel acerca de cuál ha sido finalmente tu análisis, o cómo nos describirías a tu abuelo. Para ti, ¿quién fue Mario? ¿Cómo nos describirías a tu abuelo? Me gustaría hacer esa introspección que la hablamos con Gabriel, es cómo describía tu papá a tu abuelo. Y finalizando, pues las personas que quieran hacer 2 preguntitas para el doctor Juan Manuel y para el doctor Gabriel, y cerramos este bello conversatorio y acuñamos de una vez, Juan Manuel, que esta otra obra también fue escrita por Gabriel. Esta sí es 100% sobre Luis Carlos, tu papá, y se llama Íntimo y Público, mi hermano, del cual también haremos un conversatorio, porque nos parece que esta historia de los Galán trasciende más de lo que quizá muchos sabíamos, y para mí es maravilloso poderlos tener a ustedes hoy acá. Santander también lo agradece, y esperamos que más espacios como estos, al Instituto Municipal de Cultura y Turismo y a todo el proyecto que está detrás de que esta casa siga siendo un museo especial. También quería darles una información adicional. Hay una exposición muy especial en alusión a Luis Carlos Galán en el salón de la derecha, y los que quieran hacer el recorrido completamente bienvenidos. Entonces, cerramos con esta pregunta. Me gustaría, Juan Manuel, saber qué piensas, qué sientes que heredaste tú y Carlos Fernando de tu abuelo, qué recuerdan de cómo tu papá describía a tu abuelo, y me gustaría a preguntarle a Gabriel, ¿cuál es la última, cómo fue la última conversación que tú recuerdas con tu hermano Luis Carlos, hablando de Mario, de tu papá, que nos dijeras y nos contaras esa bonita experiencia, y les agradecemos a todos. Así que, Juan Manuel, ¿nos puedes contar? Bueno, entonces me meto ahí. Bueno. Un dato muy importante que ustedes no sé si sepan: esta casa es, en mi opinión, toda la recomendación, el rediseño, etcétera, obra de Juan Manuel, que le tocó sí. Sí.
Bueno, Juan Manuel tuvo que dar una lucha que, si no recuerdo mal, 14 años para lograr que esto se hiciera. Tuve que convencer a Horacio Serpa, que claro, simpatizaba con Luis Carlos, aunque fueron medio contendores. Luego con nuestro muy recordado Rodolfo Hernández, que, no sé, el admirador de Luis Carlos, entonces apoyó. Y el actual alcalde de Bucaramanga, pues, es un entusiasta también de Luis Carlos, que, bueno, ya se hizo la obra con la ayuda de él. Entonces, otro aplauso aquí para el vecino. Bueno, yo, digamos, para mí, mi abuelo, pues ha sido un referente permanente, inclusive, pues más allá de su muerte y más allá, y lo que me duele es que pues nos tuvimos que ir del país en un momento muy difícil, con mi padre asesinado, sí, con bombas estallando todos los días, con amenazas. Nos fuimos del país y se interrumpió la relación directa, personal con mi abuelo, a pesar de que mi abuelo nos escribió cartas a mis hermanos y a mí, nosotros les escribíamos cartas. Todavía no había llegado el internet, ni el correo electrónico, ni había celular, ni WhatsApp, ni nada de eso, entonces todo era por carta. Entonces alcanzamos a escribir cartas, a intercambiar libros. Cuando yo veía libros en Francia que tenían que ver con los intereses de mi abuelo, yo pensaba en esos libros, y como él leía francés, entonces yo se los traía de regalo cuando veníamos a algún aniversario. Las conversaciones con él, todas las experiencias de ir también a San Pedro, en San Francisco, Cundinamarca, que fue un lugar también emblemático de la familia, pero sobre todo pues Villa de Leyva, las temporadas con él, escucharlo, sobre todo su espiritualidad. Inclusive me invitó, recién asesinado mi papá, a una sesión de espiritismo. Tu abuelo. Con una medium que pues nos contaba un poco sobre cómo había sido el tránsito de mi papá a la vida espiritual, que pues es un tránsito traumático porque pues se trataba de un asesinato. Sí. Entonces mi abuelo nos explicaba y nos hablaba mucho de eso, y eso pues me sirvió mucho en un periodo pues muy difícil, donde pues a mis 17 años pues no entendía realmente qué había pasado. Pues la vida se me acabó, a mis hermanos también, porque todo en nuestra vida giraba alrededor de mi papá. Y pues yo estaba en un momento de la adolescencia en donde pues uno toma unas decisiones, en donde es importante contar con su papá para consultárselas. Sí. Yo iba a prestar servicio militar en ese momento, y iba a ser una situación también curiosa porque pues iba a prestar servicio militar y mi papá iba a ser presidente de la República, pero al mismo tiempo estaba escogiendo la carrera. Dios. Pero hubo una cosa muy interesante, y es que tanto mi abuelo como mi papá tuvieron siempre una visión muy internacional. Sí. Sí. Para atraer la huida. Entonces mi papá siempre soñó para todos los colombianos y para nosotros una educación internacional, y nos enfatizaba todo el tiempo, era obsesivo con el tema del inglés, ¿sí? De aprender inglés, de conocer la historia. Mi abuelo nos hablaba mucho de la historia, muchísimo. Entonces esos fueron enseñanzas muy importantes para nosotros, y curiosamente después del asesinato de mi papá, pues él cumplió ese sueño para nosotros de que tuviéramos una educación internacional y que pudiéramos estudiar en Francia y tuviéramos oportunidades que muchas víctimas en Colombia no han tenido. Ojalá todas las víctimas tuvieran las oportunidades que nosotros tuvimos en ese momento, y que aprovechamos pues para prepararnos y para regresar al país, porque siempre nuestra intención fue regresar a Colombia, no fue quedarnos a hacer una vida en el exterior y estudiar allá y conseguir un trabajo, sino siempre pensar en que íbamos a regresar a Colombia, en que íbamos a trabajar, sobre todo mi hermano Carlos Fernando y yo, por las ideas de mi papá, porque a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Excelente. Entonces para nosotros ese fue un referente muy importante. Juan Manuel, quería
¿En qué momento tomas esa decisión? ¿En qué momento tomas la decisión tan joven de seguir en esta vida? Porque yo les quería decir a los invitados, y terminamos con esto, muchos, yo leyendo sobre tu historia, muchos se preguntan cómo hace un niño de 17 años, después de vivir tremendo momento tan duro, para saber que pudiera evitar ese camino tan difícil que lo pudiste vivir al lado de tu papá, porque hacer política en un país como Colombia es muy complejo, pero aún así, hoy yo tengo que reconocerte, y creo que muchos colombianos santanderianos acá, que tú y Carlos Fernando no hayan desistido a esa lucha, porque a los 17 años, una ingeniería, no sé, medicina quizá, pero ustedes quisieron seguir en este camino tan complejo, y si esa decisión no se hubiera tomado, quizá este momento no se hubiera dado, quizá esta casa no existiría, quizá el legado, ni siquiera lo que tuviste que batallar en términos de personerías jurídicas y demás que no se pueden tocar, pero que hacen parte de la historia. Entonces quería hacerte ese reconocimiento, y bueno, pues no sé si quisieras darle un saludo a la gente que nos ve, la gente que se conecta a esta hora a través de Historias de Bucaramanga, son todo el grupo de Círculo de Amigos de Bucaramanga, la Casa Galán, todo el círculo de amigos que les encanta las tardes de tertulia y literatura, para que nos cuente, digamos, un saludo especial, para que sigamos conservando nuestra historia, para que sigamos abriendo estos espacios para hablar de esa huella que han dejado, porque eso que nos contaste hoy quizá muchos no sabíamos de tu historia, pero sí terminar tal vez quizá diciéndoles por qué quisiste seguir en este camino político y cuál es tu sueño. Bueno, yo quise hacer política, no lo tenía pensado, pero definitivamente el asesinato de mi papá me marcó el camino, porque yo pensé mucho en el sacrificio de él, no solamente el sacrificio de su vida, que fue pues la mayor prueba de amor por su causa, por la gente en Colombia y por el país, sino el sacrificio de tantos años de trabajo, de tanta dedicación, de tanto esfuerzo, de una lucha tan desigual frente a semejantes poderes criminales que se atrevió solitario a denunciar. Entonces para mí fue muy importante retomar ese camino y mostrar que sus ideas podían tener una oportunidad y un espacio en la política, en la democracia. Y pues para mí es muy importante trabajar por eso. Como él lo decía, más que llegar a un cargo como la alcaldía de Bogotá o la presidencia de la República o ser ministro o ser cualquier cosa en el Estado, lo importante es la huella que uno puede dejar en una transformación en la manera de hacer, de pensar. Porque mi papá siempre nos decía, y siempre lo dijo antes de ser asesinado, yo me guío más por los ejemplos de Uribe Uribe, de Benjamín Herrera, de Jorge Eliezer Gaitán, que nunca llegaron a la presidencia de la República, pero que dejaron una huella profunda en la conciencia colectiva, y por eso la frase que escogimos para su tumba en Bogotá, en el cementerio central, que además está hecha en piedra de Barichara, dice: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar de la nación, porque realmente eso es lo significativo. Lo significativo es que logremos en Colombia una transformación de nuestra manera de pensar, una modernización de nuestra democracia, que tengamos democracia económica, no solamente democracia política, que el Estado territorial esté fuerte, que superemos ese centralismo esclavizante que nos asfixia, que superemos la esclavitud clientelista que nos imponen los clanes regionales que se han apoderado de alcaldías y de gobernaciones. Todas esas ideas están vigentes y hay que buscar trabajarlas hacia el futuro, y esta casa, pues para mí no solamente representa un símbolo del lugar donde él nació, para Bucaramanga, sino que sea un símbolo de que las nuevas generaciones y los jóvenes puedan venir acá y hacer cátedra Galán, como la Universidad Javeriana. Así es. Entonces yo invité muchas veces a las universidades santanderianas, a todas, públicas y privadas, para que firmaran un convenio académico de cátedra Galán y para que sus estudiantes vengan acá
hablar, a debatir, a confrontar ideas políticas, porque ante todo mi papá fue un educador, fue un pedagogo de la política. Él decía que la mejor protección que tiene un pueblo es la conciencia de sus derechos y la conciencia de sus deberes. Y si somos ciudadanos conscientes, críticos, analíticos de nuestra realidad, pues nos podemos proteger frente a arbitrariedades desde el poder o autoritarismos. Y siempre fue una persona demócrata ante todo, y nos habló mucho de que el camino y la palabra clave para América Latina y para el país es la democracia, y es cómo profundizar la democracia y el Estado Social de Derecho en todo el territorio y para toda la gente. Gracias. Y última palabra, invitar a las personas, un mensaje para todos los santanderianos. ¿Qué mensaje le dejas para de pronto, para que podamos continuar este legado, para que sigan viniendo a la Casa Galán, para que sigamos estudiando acerca del legado que tenemos y seguir batallando? Hay muchos jóvenes que ya no les gusta la historia, no se frecuentan, quizás frecuentan otro tipo de actividades, pero quizás es un desafío que tenemos, y este espacio es para eso, para ellos, para los que nos están observando y nos escuchan a través de redes sociales en este momento, pero para que puedan seducirse por hacer política, porque lo necesitamos, porque la juventud no puede ser ajena a eso, y por eso pues quisiera que le enviaras un mensaje a todos los jóvenes santanderianos de Bucaramanga para que nos acompañen más seguido aquí en la Casa Galán, y para que en definitiva sigan estudiando un poco más la obra. Vuelvo y les hago la uña, aquí hay ejemplares, los que quieran adquirirlo, el doctor Gabriel lo tiene acá, lo pueden llevar autografiado, aprovechar la presencia aquí de mi doctor. Ya se tiene que ir, así que pues nada, agradecerle a todos los que nos acompañaron. De verdad ha sido muy importante que estemos acá, esta conversación más íntima, un poco más importante, cultural, literaria, y al doctor pues definitivamente Gabriel, agradecerle porque tertuliamos mucho. Que Dios nos guarde, nos tenga muchos más años más para poder seguir formando más jóvenes y más personas acerca de la historia del apellido Galán. Bueno, hay algo muy concreto que se puede hacer para que esto funcione a plena marcha, esta casa. Yo voy a hablar con el doctor Armando Martínez Garnica, creador de la Escuela de Historia de la UIS, que allá sí hay mucha gente que le gusta la historia. A ver si traemos ese grupo para acá. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el doctor Juan Manuel Galán, para el doctor Gabriel, y los esperamos en un próximo conversatorio para que podamos hablar de la obra de Luis Carlos Galán, íntimo público, mi hermano, escrita también por el doctor Gabriel. Así que muchas gracias por el espacio, todos los que nos siguieron por redes sociales, gracias por acompañarnos, y los que quieran acompañar al doctor Juan Manuel, pues ahí pueden tomarse una foto a las afueras y pueden hablar con él, los que quieran adquirir el libro también. Entonces, muchísimas gracias a todos, a Historia de Bucaramanga, a la Casa Galán, al Círculo de Lectores de Bucaramanga, al Círculo de Amigos, de verdad les agradecemos, y le pedimos al doctor Juan Manuel, de mucho cariño muy especial. Hay una exposición muy bonita y muy especial, no toma mucho tiempo hacer el recorrido para que conozcan la obra de unos estudiantes de artes plásticas que han hecho una exposición bastante interesante.